¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy voy a hacer un repaso a los que para mí han sido algunos de los prototipos y concepts. La verdad es que va a ser una mezcla. Habría que diferenciar concept car, un vehículo, bueno, pues que es un estudio de trabajo más o menos avanzado, más o menos trabajado, un prototipo, un vehículo que circula plenamente, se supone que con las características que se han conceptualizado previamente, sería un paso posterior y justamente el anterior a la producción, mientras que en un concepto nos podemos explayar con un montón de ideas, tecnologías e incluso sueños o datos que realmente no son ciertos, pero que forman parte, pues eso, del concepto de un vehículo que ni siquiera tiene por qué rodar. Así que en esta entrada he decidido, realmente no son 10, van a ser más de 10 vehículos, pero al menos 10 de las marcas que han producido algunos de los concepts y prototipos más interesantes bajo mi punto de vista totalmente subjetivo, intransferible y personal. Por supuesto, estoy abierto y además deseando y esperando que tú hagas tus propias aportaciones a la lista que te voy a pasar a continuación. Así que si te parece, sin un orden especial, vamos a comenzar por la lista. Eso sí, me guardo mi favorito para el final. Bueno, y arrancamos fuerte porque me gustaría hablarte de una marca que ya no existe, desgraciadamente, y este va a ser como mi pequeño homenaje a Saab, una marca, bueno, pues que forma parte de la historia de la industria del automóvil, que ha hecho automóviles extraordinarios en el pasado y que desgraciadamente, bueno, pues ya no está entre nosotros. Los restos de Saab los compró una corporación china que actualmente está utilizando plataformas de la marca para crear sus propios vehículos, ¿no? Otras tecnologías y patentes de Saab se quedaron en Suecia, la propia marca también en Suecia, pero sea como fuere, Saab ya no produce automóviles a día de hoy. Y el Saab Aero X en su día fue un prototipo que a mí me fascinó por el diseño, quizá hoy en día ya no llame tanto la atención, pero ese concepto de vehículo de gran turismo que encerraba este diseño con unas líneas extremadamente puras, que además no tenía ningún tipo de pilar en el frontal, porque tenía un diseño en el que prácticamente toda la parte de delante se abría hacia adelante, valga la redundancia, al estilo de las cabinas de los aviones, que se estilaba mucho en prototipos pues de hace 40, 50 años, y también en la industria aeronáutica. Saab, como sabéis, tiene un pasado muy importante y mucha relación con la industria aeronáutica, y este coche era un pequeño homenaje, uno más, a este concepto. Ya te digo, con un diseño extremadamente limpio, que en el interior además tenía, bueno, pues también muchas reminiscencias al mundo de la aeronáutica. Había una palanca que servía para abrir y cerrar toda esta compuerta que se echaba hacia adelante y que una vez que el vehículo estaba cerrado servía para seleccionar marchas. A mí me gustó mucho este diseño y además el concepto del vehículo con luces LED y soluciones muy próximas, digamos, a la producción de automóviles en años posteriores, como es un motor igualmente real, un 2.8 V6 biturbo que ha estado utilizando General Motors en los vehículos de Saab y también en los de Opel, solo que aquí con la particularidad de que tenía una relación de compresión distinta, inyección directa, que luego se ha utilizado mucho en la marca, en los vehículos de General Motors, e igualmente una cosa muy interesante es que este coche funcionaba 100% con etanol E100, que es un derivado directamente, bueno, pues de productos agrícolas que acaban produciendo alcoholes que en algunos países, como sabréis, con mucha tradición como Brasil, se ha venido utilizando como combustible. Es curioso que Suecia, por ejemplo, en el pasado apostó muy fuerte por el etanol, pero luego se tiró completamente atrás hasta desterrarlo. ¿Por qué? Esto formaría parte de un futuro vídeo, pero lo cierto es que el etanol, que es una solución que en teoría compensa las emisiones de CO2 que tienes en el vehículo, con el CO2 que han captado las plantas que sirven para producir el etanol, bueno, pues al final podía acabar siendo incluso más contaminante que un combustible estándar, en el sentido de que tienes que tener grandísimos territorios, extensiones de agricultura intensiva dedicadas a esto, con todo eso que comporta de productos químicos, de vehículos diésel agrarios para poder cultivar, de robarle cultivo y agua a personas que necesitan comer y un larguísimo etcétera. Al final, cuando quieres conseguir una fuente energética, digamos, para quemar, que sea alternativa al petróleo, te encuentras con los mismos problemas que con el petróleo, y por eso el etanol, entre otras muchas cosas largas de explicar, que no voy a seguir contando aquí, fracasó y Suecia dejó de utilizarlo, aparte de otros problemas que había. En otro vídeo, si os parece, lo retomamos. Bueno, a veces uno tiene el privilegio, el honor, de que te inviten a ver o a probar uno de estos prototipos o conceptos, y en mi caso yo tuve la suerte de que Opel, en el año 2016, me invitó a probar y ver el Opel GT. Opel es una de las marcas que tradicionalmente ha trabajado mucho el mundo de los concepts y los prototipos. Hay muchas marcas europeas como Renault, por ejemplo, que hacen prototipos muy llamativos. Peugeot también, no voy a hablar aquí de Renault y de Peugeot, pero podría perfectamente, pero me voy a centrar en el Opel GT, concretamente del año 2016. Opel GT es un producto clásico en la marca que ha tenido muchas versiones en el pasado, y este en concreto es un concept puramente de diseño, que buscaba la máxima pureza de líneas, y me parece muy interesante y atractivo. Se llevó un montón de premios al
diseño este coche? Bueno, pues precisamente porque era muy llamativo hacer un coupé, digamos, de pequeñas dimensiones para lo que se estila hoy en día, un vehículo eminentemente urbano con carácter, siguiendo un poquito, digamos, la tradición del Opel Tigra, además en un momento en el que Opel se estaba reconvirtiendo completamente. Bueno, básicamente este coche tiene un montón de soluciones de diseño muy llamativas. Yo me pude subir dentro de él, fue muy divertido estar dentro de esa cúpula de cristal con esas formas que tenía el vehículo. El vehículo se movía con un pequeño motor eléctrico que no le permitía pasar, pues no sé, yo no recuerdo, pero no creo que pasara de 40 km por hora, y estaba, digamos, con unos ajustes que eran de concept, no eran de un coche para llegar al mercado, pero bueno, fue muy divertido, muy interesante, y pude conocer en persona todo el proceso de diseño y tengo un recuerdo fabuloso de poderme subir en este juguete. Proyectos que sirven para generar imagen de marca. Hola amigos de OnMotor, estoy en Rüsselsheim, o Rüsselsheim para los españoles, y tengo el privilegio de asistir a una sesión en la que se está enseñando el prototipo que en el último Salón de Ginebra tuvo la máxima valoración por parte de la crítica y del público. El nuevo Opel Concept GT, un deportivo minimalista y miniaturizado que ha levantado un montón de interés y un montón de expectación, y que desde luego es una pica más de Opel en su larga historia de crear prototipos de vehículos deportivos pero al mismo tiempo minimalistas. Bueno, pues aquí estoy conduciendo el Opel GT Concept. Tiene un motor de 1 litro turbo y 145 caballos oficialmente, este Concept Car, pero la verdad es que para conducirlo y para probarlo tiene un pequeño motor eléctrico, y es como me estoy moviendo ahora, con propulsión eléctrica en una nave en el centro de Rüsselsheim de Opel. Realmente lo más llamativo a la hora de conducirlo es la forma de parabrisas, la cúpula, todo totalmente abierto. La sensación de espacio es muy buena a pesar de que el coche es pequeño. Y bueno, lo otro que llama la atención es un volante, como podéis ver, que parece sacado de un Fórmula 1, completamente achatado por todos los ángulos, y jamás haya conducido con un volante así. Bueno, y otro coche que me parece apasionante, os voy a hablar de dos prototipos de Volkswagen que a inicios de siglo estaba extremadamente activa. Uno de ellos, sin duda, es el Volkswagen W12. Vaya pedazo de producto, que además esto es un prototipo, es un vehículo que llegó a funcionar con las características que estaba concebido. Un producto con un motor que además Audi tuvo también su propio prototipo, el W16, que sirvió con este prototipo y otros para construir, para reafirmar la base de lo que sería posteriormente el Bugatti Veyron. Ya sabéis, si no lo conocéis, que en este vídeo hablamos de la increíble historia de Ferdinand Piëch. Por aquí os dejo el link. Este señor estaba obsesionado con tener toda la gama de productos posible dentro del grupo Volkswagen. Tiene el honor de tener en su momento un récord impresionante. Se recorrieron más de 7.000 kilómetros en 24 horas a una velocidad media de casi 300 kilómetros por hora. Imaginad lo que corría este producto, un coche prácticamente de carreras con el chasis de carbono, con el motor en posición central para intentar repartir los pesos, aproximadamente redondeando unos 700 caballos de potencia y una velocidad punta más o menos de 350. Base, desde luego, para lo que fueron luego los Bugatti Veyron y posteriormente Bugatti Chiron. También Audi tuvo un prototipo parecido, y también está aquí la curiosa historia de Mazel, de cómo les cortó el cuello directamente Ferdinand Piëch como proveedores de SEAT. En el vídeo que te he linkado de la historia de Volkswagen y de Ferdinand Piëch en concreto, tienes contado con todo lujo de detalles ese coche. Y otro prototipo que para mí estaría en el top 3 de los prototipos o conceptos mejores del siglo XX, sin duda, es el Volkswagen 1L. Un producto también que fue una obsesión, efectivamente, de Piëch, el último, podríamos decir, gran ingeniero, y este señor se encabezonó en que quería hacer un coche que consumiera menos de 1 litro a los 100 kilómetros. Y lo consiguió con esta especie de vehículo bala en el que el conductor y el acompañante iban en una posición de tándem, con un motor de un único cilindro diésel, con unas prestaciones muy modestas, pero fabricado en fibra de carbono, y con una serie de características que lo hacían extraordinariamente poco resistente al aire y extraordinariamente ligero. Y fue él precisamente el que hizo el recorrido en un autobahn para demostrar que este vehículo se quedaba por debajo del litro. Pero no contento con eso, posteriormente aparecieron los vehículos 3L de Volkswagen, como sabéis, el Volkswagen Lupo 3L y el A2 3L, durante un brevísimo periodo de tiempo también el Arosa 3L, vehículos que tenían un consumo medio homologado por debajo de los 3 litros, 2,99, y posteriormente además hubo un prototipo nuevo, el L1, que era una evolución de este, ya pensando en la producción, que acabó derivando en el XL1, ese vehículo, digamos, fascinante
fascinante y también futurista de Volkswagen, que era híbrido además y que tenía un consumo extremadamente reducido ya en el mundo real, con cámaras, etcétera, etcétera. Un auténtico, digamos, laboratorio homologado para poder comprar. Volkswagen lo vendió en una serie muy corta y muy pequeña, es prácticamente imposible comprarlo porque se los quedaron ellos y además tenía un precio absolutamente disparatado. Era un coche que solamente se repartió en algunas flotas y de una manera muy escasa. Pero bueno, esto forma un parte de esa época, de esa visión loca de Ferdinand Piëch. Por un lado un vehículo W16, por un lado un vehículo 1L, todo eso estaba ocurriendo dentro de Volkswagen en los inicios de siglo, cuando Piëch estaba, digamos, en el máximo momento de ebullición mental, podríamos decir. Bueno, si hay una marca que me parece también fascinante y muy interesante lo que ha estado trabajando durante este siglo, es BMW. Concretamente hay dos productos sobre BMW. Sobre el hidrógeno ha sido quizá la marca que más ha trabajado europea en lo que respecta a esta posibilidad de alternativa de los combustibles fósiles. Es muy relevante y muy importante la historia del Hydrogen 7 de BMW. Es fascinante cómo en Estados Unidos además le cortaron las alas a este producto que quemaba directamente hidrógeno sobre un motor convencional. Tenéis un vídeo que publiqué en motor.es donde antes colaboraba, en el que podéis ver un poco más de la historia. Por aquí os lo voy a poner, si os aparece. Un vídeo muy interesante, creo, por la historieta que cuenta dentro. BMW siguió trabajando y luego sacó un i8 Concept que estaba también movido por hidrógeno, un vehículo extraordinariamente aerodinámico y con una pila de combustible muchísimo más avanzada, que es uno de los prototipos, como digo, más interesantes que he visto en lo que va de siglo. E igualmente interesante fue a principios de siglo, yéndonos un poco más atrás. Si queréis saber más e investigar del hidrógeno, ahí tenéis ese vídeo. Tenemos el X3 con una serie de estudios de la marca Efficient Dynamics. Hay que recordar que BMW ha hecho los vehículos diésel más avanzados en cuanto a consumo que ha habido hasta la fecha, posiblemente en la historia, con el 320d y Efficient Dynamics, pero este coche en concreto, en relación prestaciones-consumo, por cierto, el X3 traía un montón de soluciones interesantes. En este caso, este X3 tenía dos cosas muy chulas para el momento, principios de siglo. Un motor de inyección directa de gasolina que era extremadamente revolucionario y que además funcionaba con una mezcla pobre, que necesitaba de unas gasolinas específicas y que al final no ha llegado a producción. Y luego, por otra parte, este coche era muy interesante, este X3 aparentemente inofensivo, porque en las taloneras, en los laterales, eran transparentes y ahí iban colocados unos condensadores para acumular energía, que ha llegado de momento solamente a la competición. Tiene ventajas muy importantes. La más importante es que su capacidad para recuperar energía y para emitir energía a los motores es muchísimo más potente que las baterías de litio tradicionales. Aproximadamente en esa época tenía 10 veces más capacidad para poder regenerar energía y también para poderla devolver al motor eléctrico. Esta es la ventaja. La desventaja de los condensadores es que su densidad energética es muy inferior a las de las baterías de litio. Entonces, para conseguir una capacidad de almacenamiento similar, tienes que meterle mucho más peso al coche. Hay algunos intentos, algunos movimientos, por ejemplo, Mazda, en sus sistemas e-Loop, lleva condensadores en lugar de baterías, pero no es una cosa que se haya, digamos, generalizado mucho en la industria del automóvil, precisamente porque este concepto de regenerar energía muy rápido y devolverla muy rápido al motor eléctrico casa más con vehículos de altas prestaciones que no con vehículos que tengan que consumir poco. Y por eso, entre otras cosas, también doy el salto, y esto me permite hablar del Lamborghini Terzo Milenio. Qué maravilla de coches, dos coches que ha hecho Lamborghini. Por un lado, el Terzo Milenio, que es un estudio de cómo sería un Lamborghini, digamos, dentro de 10 años, cuando se desarrolló, allá por 2010, 2011. Igualmente, el Sexto Elemento es un vehículo absolutamente brutal en cuanto a prestaciones, con menos de 1000 kilos de peso. Ese sí llegó a producción, pero carreras clientes, solamente para unos clientes selectos, para poder circular en circuito. Y este Terzo Milenio, el tercer milenio, es un vehículo que pretende ser eso, un estudio de cómo sería una futura Lamborghini, donde el uso de materiales ultraligeros con la fibra de carbono por todas partes es extremadamente importante. E igualmente este vehículo tenía 4 motores eléctricos y, según Lamborghini, ellos estaban trabajando, estudiando y centrándose precisamente en los condensadores, por lo que os estoy diciendo, para buscar unas prestaciones de infarto, e igualmente la ventaja de tener 4 motores eléctricos para poder transmitir la potencia al suelo y la tracción de una manera absolutamente, digamos, superior a lo que se conoce hasta la fecha. Y hablando de transmitir potencias locas al suelo con una superioridad increíble, tendríamos un trío de vehículos eléctricos que serían puramente prototipos, que me parecen alucinantes y fascinantes. Eso me da pie a hablar, por ejemplo, del Faraday Future 01. Todavía recuerdo cuando salió el prototipo, yo estaba ahí delante del ordenador dándole F5, me interesaba un montón. Faraday Future ha quebrado, ya no existe, es una lástima. Todo el mundo hablaba de que era la Tesla Killer. Fue un juego, digamos, demencial de poner dinero por parte de un inversor chino y otros inversores que quemaron una barbaridad de dinero en California,
hizo muchísimo ruido esta compañía y sacó un primer prototipo que era una especie de bólido impresionante con 1000 caballos de potencia, que era un poco pues para decir, ala, aquí estamos nosotros, ¿no? Ponemos todas nuestras cartas encima de la mesa. Luego, como digo, Faraday Future ha sido todo un desastre en cuanto al desarrollo de su producto inicial y ha acabado quebrando, desgraciadamente. Mientras tanto, también China, pero en China, los chinos, en NIO, en esta marca china que ya fabrica y vende coches eléctricos allí, batían el récord de Nürburgring con un prototipo de competición impresionante que rozaba los 1400 caballos de potencia y prácticamente le sacaba las pegatinas a todo en Nürburgring, hasta que, bueno, Porsche decidió sacar un vehículo diseñado para las carreras de resistencia sin limitaciones, para las 24 horas de Le Mans, y se dedicó a ir batiendo récords por allá donde pasaba, ¿no? Pero este NIO causó impresión y sensación, bajando de manera absolutamente nítida y clara de los 7 minutos en el circuito de Nürburgring, con unas prestaciones y un diseño de coche, claro, que para la calle no existían ni existen de momento. Y hablando del NIO, ¿qué decir del prototipo de competición eléctrico quizá más brutal o más interesante que ha existido hasta la fecha? No tiene tantos caballos, tiene más o menos la mitad, pero eso le sirvió para batir completamente todos los récords en el Pikes Peak americano, esta mítica carrera de la subida a la montaña, que hizo que la marca Volkswagen se interesara, bueno, pues para empezar a hacer publicidad de su tecnología ID y sus productos ID con el IDR, un coche que pulverizó absolutamente todos los récords en Pikes Peak, con aproximadamente 700 caballos de potencia autolimitado, porque este coche podría pasar perfectamente de los 1000 caballos de potencia, con una capacidad de aceleración, de frenada y con una aerodinámica brutal. Llegó Volkswagen con el IDR y fue una cosa absolutamente demencial. Un coche, por cierto, como curiosidad, que os diré que en la carrera, teóricamente, el 20% de la energía utilizada venía de la regeneración del propio tren motriz eléctrico. Una cosa de lo más curiosa y también de lo más interesante. Como de lo más interesante, curioso y desconocido, salvo para los que sean, digamos, grandes amantes del automóvil, es la serie FXX de Ferrari. Ferrari lleva ya 10 años trabajando con este vehículo que ellos mismos definen como un laboratorio con ruedas. El FXX es una especie de vehículo que Ferrari utiliza con dos vertientes muy claras. Por un lado, lo utilizan, como digo, como un laboratorio para probar tecnologías de frenada, de aerodinámica, en algunos casos con sistemas de aerodinámica y freno móvil, sistemas de frenada y también sistemas de propulsión híbrida y eléctrica, y también cajas de cambios. O sea, es un auténtico, digamos, muestrario de todo lo que hace Ferrari, una marca que está triunfando a lo bestia en los últimos años con la globalización y que justo en el pasado 2020 acaba de cumplir el hito de pasar de los 10.000 vehículos vendidos, con una gama cada vez más grande que no para de crecer. Hacen muchos coches, pero es que podrían vender muchísimos más y no fabrican más porque no quieren, lógicamente, diluir el valor de la marca. Bueno, pues este FXX, que luego derivó en el FXXK, que cada uno saque las consecuencias de lo que quiere decir, es un vehículo que además ha tenido una versión para que algunos clientes pudieran comprarlo y poder pilotar en circuito. No es un coche que nunca haya tenido la posibilidad de circular en carretera, pero es un prototipo que Ferrari lleva 10 años utilizando como base para esos excelentes coches deportivos que hace. Y por cierto, te diré que nuestro equipo, cuando hacíamos el programa de televisión de On Motor, tuvimos ocasión de ir a la fábrica de Ferrari en Maranello y caminando entre naves por allí apareció un FXX circulando y aquello fue pues prácticamente como ver a un unicornio pasar por delante tuyo, una cosa que sucede una vez en la vida. Bueno, ya para terminar me gustaría hablarte de dos de los prototipos o concepts que más me han fascinado y me han interesado de todo lo que he visto hasta la fecha. Uno de ellos tenía la promesa de que iba a salir a producción en una versión distinta. Estoy hablando, por supuesto, del Jaguar C-X75. Uno de los diseños más espectaculares en un vehículo deportivo que he visto en los últimos 20 años, que sirvió de base, al menos la parte trasera, para lo que luego fue el Jaguar F-Type, uno de los vehículos más bonitos que se han fabricado en los últimos años. Y este CX-75 tenía una versión concept extremadamente interesante por el sistema de propulsión, pero es que además Jaguar dijo que iba a fabricar una tirada de aproximadamente 250 unidades en conjunción y en colaboración con Williams. Iba a tener una autonomía eléctrica este producto y luego un sistema de propulsión extremadamente potente de más de 800 o rozando los 800 caballos de potencia, un supercoche con un precio de entre 800.000 y 1 millón de euros que nunca jamás se produjo ni se supo qué pasó con él. El caso es que Jaguar lo anunció y al final no se hizo. Pero además es que se da el caso que el concept, podríamos decir, porque yo nunca lo vi rodar, era un vehículo extremadamente interesante, tenía motores eléctricos en las 4 ruedas y además un sistema de rango extendido que funcionaba gracias a la electricidad generada por 2 microturbinas de gas extremadamente interesantes. Y esto iba en serio, porque en ese momento Jaguar compró una empresa que se llama Bladon Jets, que estaba trabajando en el desarrollo de microturbinas para generar electricidad con poquísimas emisiones, y según Jaguar, este coche con 2 microturbinas era capaz de
alcanzar aproximadamente unos 70 kilovatios en cada una de ellas, con unas emisiones de 28 gramos de CO2 a los 100 cuando se encendían para generar la electricidad para poder seguir moviendo el vehículo en el modo puramente eléctrico. Era un extensor de rango con microturbinas de gas. Sobre esto os hablé de manera extendida en un vídeo que os voy a linkar por aquí si os interesa y os apetece saber más de este tema. Y por último, dejadme que os hable del otro de los que sería, en este caso estaría en el top 3, no sé si el 1, el 2 o el 3, no sabría decidir, pero uno de mis prototipos en este caso rodó y cumplió con lo que prometía, al menos en velocidad, de los que se han desarrollado justamente a inicio de siglo. Opel se sacó de la chistera el Opel EcoSpeedster. Sabéis que durante un tiempo Opel produjo el Speedster, un deportivo radical, derivado directamente del Lotus Elise, al igual que el Tesla Roadster de primera generación, en este caso con los motores de Opel y entre otros con el motor turbo de 2 litros, 200 caballos, una máquina que tuve ocasión de conducir mucho y de probar mucho, incluso de hacer un pequeño vídeo con él, un vehículo impresionante con unas prestaciones de infarto, súper difícil de conducir. Bueno, pues a Opel se le ocurrió, como marca que ha estado trabajando mucho en prototipos y de hecho en el año 72 construyó un prototipo de vehículo diésel que fue capaz de alcanzar los 197 km por hora, 5, en ese momento fue un récord de velocidad en un coche diésel. Bueno, pues decidió 30 años más tarde fabricar este vehículo con un concepto en el que se carenó completamente la carrocería biplaza Roadster del Speedster para bajarle muchísimo la resistencia aerodinámica e igualmente se quitó el motor de gasolina. ¿Y qué se le puso? Se le puso un motor 1.3 diésel, el de Fiat, de 70 caballos, que luego montarían los Corsas y que evolucionó hasta los 90-95 caballos, reprogramado y retocado para que diera 112 caballos de potencia. Y con este vehículo absolutamente ligero, absolutamente optimizado, Opel prometió que tenía una velocidad punta de 250 km por hora con un consumo de 2,5 litros a los 100. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo lo conseguía? Bueno, la aerodinámica, para que te hagas una idea, pasó a 0,20 de coeficiente de penetración CX, pero es que con una superficie frontal de 1,4 metros cuadrados nos arrojaba un resultado de SCX 0,28. Para que te hagas una idea, un vehículo con una aerodinámica extraordinaria hoy en día estaría en 0,50 y pico de SCX. Este coche tenía más o menos la mitad. Con un peso además pues que estaba alrededor de los 800 kilos y con unas ruedas 175, que por cierto el Speedster original llevaba en el eje delantero, atrás llevaba unas ruedas mucho más grandes que lo hacían prácticamente inconducible cuando ibas en curva de una manera rápida. Con todos estos ingredientes y absolutamente carenado, consiguieron bueno, pues récords de velocidad muy interesantes para un coche de estas características, demostrando además eso, que juntando ligereza, un motor pequeño y optimizado y una grandísima aerodinámica se puede conseguir una altísima velocidad con un consumo muy bajo. Por cierto, este coche llevaba además una caja de cambios manual robotizada para hacerla todavía más ligera y con unos desarrollos de transmisión más largos para poder conseguir un récord. Y ojo que este coche, como digo, no fue simplemente un concepto o una idea, este coche estuvo rodando en circuito, como habéis podido comprobar. Así que nada más, amigos, con esto hacemos un primer repaso a lo que son los prototipos y conceptos más interesantes, espero los tuyos, y en un futuro vídeo, si os parece, ampliamos la lista temporal y cronológica a toda la historia de la industria del automóvil y cogemos los que han sido los mejores concepts y prototipos de la industria de la automoción hasta la fecha. ¿Os parece? Espero que os haya gustado este repaso, espero que hayáis descubierto cosas interesantes y nuevas. Os abrazo muy fuerte desde la distancia y espero que sigáis aquí suscritos en un próximo vídeo. Hasta luego, amigos. Adiós.